Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Bien, como siempre vamos a reforzar un poquito todas las expresiones que ha dado el profesor, resolviendo algunos ejercicios propuestos de la guía, ¿sí? Y básicamente, eh, a ver, veamos. Veamos, bueno, acá tenemos el práctico 13, ¿sí? Donde aparecen distintos modelos, distintas formas de buscar interferencia. Ahora, lo más importante a tener en cuenta en cuanto a lo que tenemos que pensar de todo lo que ha estado hablando Martínez, es que siempre para resolver un problema o para tratar un problema de interferencia de esta unidad 13, siempre están involucrados dos rayos, ¿sí? O dos haces de onda electromagnética que en consecuencia esos dos van a interferir en forma constructiva o en forma destructiva, o alguna situación intermedia, de acuerdo a lo que él ha dado, ¿sí? Ahora, ¿de dónde salen esos dos rayos de luz o de onda electromagnética que van a interferir? Bueno, típicamente en óptica, Martínez ha hablado de dos rendijas, ¿sí? De dos ranuras, tras la cual uno hace incidir típicamente una luz láser, vale decir una luz coherente, y claro, como consecuencia simplemente del, del principio de Huygens, detrás de esas dos rendijas se van a propagar dos haces que son los que van a interferir. Y el último tema, que tiene que ver con películas delgadas, nos dan la segunda opción, la otra opción, en la cual vamos a poder observar fenómenos de interferencia, siempre a partir de dos rayos, ¿sí? Es decir, fíjense, por ejemplo, el ejercicio número 10, ¿sí? Que hace referencia a películas delgadas. Bueno, fíjense, los dos rayos que salen del sistema son dos, no es uno ni son tres, son dos, como consecuencia de dos reflexiones. Es decir, siempre nuestro problema se va a ver acotado al estudio de dos rayos, que provienen o bien de dos ranuras o provienen de la reflexión en una película delgada. Bien, por ejemplo, fíjense el ejercicio 1, que es interesante porque hace referencia a dos fuentes, pero en este caso dice dos antenas de radio, una antena A y la antena B, de frecuencia 12 MHz que radian en fase, están separadas 80 metros. Un receptor de radio C se desplaza a lo largo de una perpendicular a la recta AB, como en la figura, ¿sí? Se desplaza sobre esta horizontal. Y pregunta a qué distancia de B habrá interferencia destructiva, ¿sí? Destructiva. Y hay una nota interesante que dice, la distancia del receptor a la fuente no es grande comparada con la separación de las fuentes, de modo que no es aplicable las ecuaciones que provienen de la teoría, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir con esto? Fíjense, cuando nosotros tenemos una pantalla con dos ranuras, ¿sí? Con dos ranuras, bueno, no, creo que no se ve bien, es muy chiquito. Digo, tenemos una pantalla con dos ranuras y sobre ella incide un haz de luz láser, ¿sí? Bien, por supuesto que esto está totalmente agrandado, estas aberturas son muy pequeñitas y la distancia entre ellas también es muy pequeñita, siempre con distancias comparables con las longitudes de onda de la luz, que sabemos que el espectro visible está entre 400 y 700 nanómetros, ¿sí? Bien, pero el desarrollo de la teoría de esto hace de que los dos rayos que salen de acá, por ejemplo, a un punto de la pantalla,
la pantalla está tan alejada, comparativamente la distancia hacia la pantalla es extremadamente grande respecto a la distancia entre las dos ranuras, de tal manera, ¿sí?, que podemos pensar que los dos rayos de luz sobre los cuales vamos a trabajar geométricamente, los dos rayos tienen una angulotita con respecto a una normal a la pantalla, ¿sí? El ángulo θ es común. ¿Por qué? Porque la pantalla sobre la cual se va a reflejar esto, se va a proyectar, está extremadamente grande. Entonces, yo puedo pensar o puedo hacer la simplificación de que estos dos rayos están saliendo de manera casi paralela, por lo tanto el ángulo θ es uno solo. De ese razonamiento aparece la fórmula de que D por seno de θ, ¿qué es lo que era D? D es la distancia entre ranuras, ¿sí? Puede ser o no un número entero de longitudes de onda para que la interferencia sea constructiva, y un número semientero de longitudes de onda para que la interferencia sea destructiva. Pero esta expresión se fundamenta en un θ único como consecuencia de que los dos rayos salen de manera casi paralela. Bien, resulta que en nuestro ejercicio 1 no tengo luz, pero sí tengo ondas electromagnéticas. Tengo una estación de radio por acá, tengo una estación de radio por acá. La frecuencia es 25 MHz, o sea, 25 por 10 a las 25 por 10 a las 6, ¿sí? Hertz. Es decir, 1 sobre segundo. Bien, la distancia acá es 80 metros. Me dice el problema que las dos estaciones las dos antenas están irradiando en fase. Eso haría a la condición de coherencia, por ejemplo, la coherencia de la luz láser es que frente de onda, todos los elementos que tienen que ver con el frente de onda están irradiando en fase, ¿sí? O mantienen un desfasaje constante. A ver, espera. Bien, vamos a sacar la campanita. Bien, bueno, a ver, si tenemos la, perdón, me equivoqué, es 12 MHz. Es 12 MHz, ¿sí? Bien, tenemos la antena A, tenemos la antena B y tenemos un receptor de radio que se llama C y que está a una cierta distancia, llamémosle X, ¿sí?, de la estación B, en esta dirección. Bien, lo que quiere decir el problema es que justamente si yo considero hacia el punto C una onda, un haz de onda electromagnética que parte de la estación de la antena A y otra que parte de la B, ¿sí?, que parte de la B, evidentemente el ángulo no es el mismo. Si yo tengo que considerar el ángulo con respecto a la normal, este ángulo no es, que toma un cierto valor, no es el mismo que este ángulo que valdría 0. Es decir, no tengo de los dos rayos que salen hacia el punto en el cual pretendo observar, no tengo el mismo ángulo θ, por lo tanto, las expresiones que son típicas del fenómeno de interferencia de dos ranuras, es decir, de dos fuentes, no se aplicarían en este problema. Bien, ahora, pero el concepto sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el concepto? A ver, si yo tengo una frecuencia de 12 MHz, puedo calcular la longitud de onda
dividiendo la velocidad de propagación, que sería la velocidad de la propagación de la onda electromagnética en el vacío, de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, sobre la frecuencia en Hertz, y en este caso esto me da 25 metros. Longitud de onda de 25 metros. Bien. Entonces, ¿cuál sería la condición de interferencia destructiva? Porque el problema me habla de cuál es la posición X en la cual el receptor no estaría recibiendo como consecuencia de la interferencia destructiva de estas dos emisiones. Bien, entonces, lo que tengo que hacer es pensar en un camino óptico, no es óptico, pero es como lo que se llama camino óptico en la parte de óptica, un R2, un camino R1, y ver que la diferencia R2 menos R1 sea un número semi-entero de longitudes de onda. ¿Sí? Bajo esa condición voy a tener interferencia destructiva. Bien, ¿cuánto valdría R2 de acuerdo a la geometría del problema? Bueno, R2 es una hipotenusa, y la hipotenusa, este R2 sería la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más X al cuadrado, que sería nuestra variable. Esto sería R2. Menos R1, que es X, igual al número semi-entero de longitudes de onda, que como hemos calculado, vale 25 metros. Bueno, ahí está. R2 menos R1, la diferencia de camino, cuando es un número semi-entero de longitudes de onda, las dos ondas, o hablando en términos fasoriales, los dos fasores van a interferir de manera destructiva. Cuando un fasor apunta para un lado, el otro apunta para el otro, y se van a cancelar, por lo tanto voy a tener interferencia destructiva. Bueno, de acá más, ¿qué se hace? Se opera algebraicamente para despejar X, y para simplificar un poquito la cuenta, se le podría aplicar a M directamente valores enteros para ver qué datos nos puede arrojar. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un M igual 0, acá me va a quedar un medio de 25, bueno, opero algebraicamente, elevo al cuadrado para sacar esta raíz cuadrada, despejo X, y cuando despejo X, ya les digo, X me da 250 metros, ¿sí? A los 250 metros, la estación de radio no la escucho. Para M igual 0. Bien, sigo probando. Si pongo M igual 1, o sea, para M igual 0, ¿qué es lo que hemos encontrado? La distancia en X, en la cual la diferencia de camino de las dos ondas electromagnéticas distan media longitud de onda, por lo tanto entran en desfasaje, por lo tanto se cancelan, y por lo tanto esa es la distancia a la cual no podría escuchar la estación de radio. Bien, después pruebo para M igual 1. Para M igual 1, meto 1 acá, me va a quedar 3 medios por 25, opero, saco X, y cuando encuentro el valor de X, me da 67 metros. ¿Sí? A los 67 metros me va a ocurrir lo mismo. Pruebo con M igual 2. Cuando rescato el valor de X, el valor de X me queda en 20 metros. Bien. Y hasta ahí llego. ¿Por qué? Porque este último valor me ha situado en un valor de X que es ya menor a una longitud de onda. Es decir, yo he logrado encontrar un valor de X en donde el aporte en fase, el aporte de la onda que proviene de B con respecto a la que proviene de A, se está cancelando en un punto ya mínimo a una de las dos antenas en las cuales se está irradiando, ¿sí?
Bien, entonces esos serían 3 puntos sobre el eje X, ojo, sobre el eje X. Si yo me voy a otro lugar, tendría que hacer el mismo análisis, solamente que si me ubico por acá, se me va a complicar geométricamente porque ya no tengo Pitágoras para poder desarrollar y la cuenta se haría un poquito más pesada. Bien, pero el ejercicio es lindo, como les digo, en el sentido de que típicamente estas dos fuentes puntuales, estas dos fuentes de onda electromagnética no son dos ranuras en las cuales estoy iluminando, sino son dos estaciones de radio. Un problema distinto, ¿sí? Bien, ¿preguntas? Profe, una pregunta. Entonces, el valor cuando m es igual a 2 no lo tomamos porque es menor que la onda. No, no, sí, sí, lo tomamos porque, digamos, a esa distancia se da el último valor, digamos, lógico dentro del valor X positivo. Si no, después vamos a pasar para el X, para el otro lado. Vale. Gracias, profe. Dale. Profe, ¿qué representaría M geométricamente en el gráfico que ha hecho? M representa un número entero de longitudes de onda. Como yo estoy hablando de interferencia destructiva, entonces yo pienso en un número semi-entero. O sea, 0,5, 1,5, 2,5, etc. Entonces, M es el número entero de longitudes de onda en la cual se plantea que si la diferencia de caminos responde a un número entero de longitud de onda, entonces las ondas llegan en fase y entonces se suman. Ahora, si ese número entero es semi-entero, porque al M entero le sumo un medio, entonces cuando una onda llegue bajo una situación de oscilación, la otra va a estar digamos, angularmente estaría 180 grados atrasada o adelantada, y en consecuencia la suma daría 0. De nuevo, Representaría el desfasaje de las ondas, entonces. ¿cómo? Representaría el desfasaje de las ondas, qué tan desfasada está. El M es el número de longitud, es un número entero que responde a un número de longitudes de onda, a un número de longitudes de onda. Entonces, vos, es decir, vos das, supongamos, ¿no? Supongamos que vos tenés una oscilación semidial que la vas dibujando sobre el trayecto y llegás a este punto. Bueno, y de acá, con la misma frecuencia y con la misma fase, haces lo mismo. Cuando llegas al punto, ¿cuántas ondulaciones completas entraron acá? ¿Y cuántas ondulaciones completas entraron acá? ¿Son iguales? No, no son iguales, porque los caminos son distintos. Bien, entonces el número de longitudes de onda no es igual. Pero la diferencia de longitudes de onda, si la diferencia de camino óptico hace a ver de alguna manera, o sea, si esa diferencia es un número m entero, entonces acá entraron 100 ondulaciones completas, ponele, 100 ondulaciones completas, acá entraron 80 completas. Es decir, al entrar en forma completa, significa que entraron en fase. Por diferencia de camino, una tuvo que viajar mayor distancia, por lo tanto tuvo que oscilar más hasta llegar. La otra tuvo que viajar menos distancia. Pero la diferencia de caminos hace a ver si cuando llegan al punto en cuestión, llegan en fase o llegan en contrafase. Cuando llegan en fase es porque la diferencia de camino tuvo un número entero de longitudes de onda, entonces llegan en fase. Cuando la diferencia de caminos ópticos es justo un número semi-entero, entonces, entran en contrafase. ¿Se entiende? Sí, profe. Dale.
Bueno, a ver, vamos a... Profe, o sea que si buscamos ahí con m igual a 3, debería dar un número negativo, x. Negativo o imaginario, no sé. Pero ya digamos, pero ya se me sale del eje X positivo, que es lo que me están diciendo. Bien, bien. O sea, yo el valor más alejado fue para m igual 0, y el valor más cercano fue para m igual 2. Y ahí terminó la excursión que me dieron. No me puedo correr más hacia la derecha, y hacia la izquierda ya me pasaría para el otro lado. O no sé, habría que calcular. La verdad que no lo calculé, habría que darle. Bueno. Dale. Bueno, a ver. El próximo que nos toca ver es el ejercicio 13.3. ¿Sí? A ver, dice, en un patrón de interferencia de dos ranuras, ¿sí? Volvemos otra vez a dos fuentes, de dos ranuras, la intensidad en el máximo central es I0, que el I sub 0 suele ser la notación para, digamos, marcar el valor de intensidad máxima. Cuando se hace pasar una luz de 480 nanómetros en cierto punto de todo el patrón de interferencia. Me perdí. En un patrón de interferencia, voy de nuevo, en un patrón de interferencia de dos ranuras, la intensidad en el máximo central es I0 cuando se hace pasar una luz de 480 nanómetros. En cierto punto de todo el patrón de interferencia de fase entre las ondas de las dos ranuras es de 60 grados. Está como mal redactado. Profe, es la diferencia de fase. Ah, yo lo tengo mal entonces. Sí, la diferencia de fase. Sí. ¿Qué dije yo? Bueno, Interferencia, creo. Gracias. La ronda de la diferencia de fase entre las ondas desde las dos ranuras es de 60 grados. Bueno, ¿cuál es la intensidad en ese punto? Pregunta punto A. Y B dice, ¿cuál es la diferencia de las longitudes de las trayectorias para la luz procedente de las dos ranuras en ese punto? ¿Sí? A ver, veamos. Veamos. Bien, de acuerdo a la teoría de interferencia, ustedes han visto, seguramente recién en la teoría, un tratamiento fasorial, vale decir, cuando yo tengo en una plaquita con dos ranuras, tengo la posibilidad de pensar en dos ondas que se van a interferir en un punto, ¿sí? Y acá de nuevo, este dibujo está como deformado como consecuencia de que este haz y este otro no salen con el mismo ángulo. Sin embargo, una experiencia real hace de que esta distancia es tan pequeñita comparada con esta otra, que estos dos haces son prácticamente paralelos, ¿sí? En este punto, la forma de poder evaluar el tema de interferencia constructiva, destructiva y sus valores intermedios, ¿sí? O sea, la interferencia constructiva, ¿cuándo se da? Cuando yo tengo acá, qué sé yo, R1, acá tengo R2, y la diferencia de camino óptico es un número entero de longitudes de onda. Y cuando yo tengo que esa diferencia de camino óptico es un número semi-entero de longitudes de onda, entonces tengo en ese punto interferencia destructiva, ¿sí? Bien. Pero no siempre yo tengo interferencia perfectamente constructiva
o interferencia perfectamente destructiva, vale decir, oscuridad. Tengo situaciones intermedias. Esas situaciones intermedias seguramente ustedes las estuvieron estudiando con un diagrama fasorial, que es una cosa más o menos así, ¿sí? En donde esto hace referencia a un fasor campo eléctrico que proviene de una de las ranuras. Este es la suma vectorial del otro factor campo eléctrico que proviene de la otra ranura, y esta es la suma final que se da sobre un punto en cuestión, en donde, si yo tengo interferencia constructiva, evidentemente los dos fasores van a estar alineados, van a estar perfectamente sumados. Si tengo interferencia destructiva, los dos fasores van a estar a 180 grados, cosa de que se cancele el campo eléctrico de uno con el campo eléctrico del otro rayo, ¿sí? Bien, de esta teoría, resulta que la intensidad en un punto cualquiera, es igual a una intensidad máxima. ¿Cuál es la intensidad máxima? La intensidad máxima que se da cuando, por ejemplo, yo tengo interferencia constructiva plena. Cuando tengo interferencia constructiva plena, ¿qué tengo? Una I sub 0. Por ejemplo, para M igual 0, por ejemplo, para un punto brillante central. Un punto brillante central es un punto en el cual disto de una ranura y de la otra la misma distancia. Por lo tanto, la diferencia del camino óptico vale 0. Ahí tengo el caso de que M vale 0 y tengo interferencia constructiva y un valor de intensidad en el punto que se llama I0. Bien, de ahí en más, hasta encontrar el próximo punto brillante, que estará por acá para un lado, para M igual 1, que estará para M igual menos 1, o sea, 1 para el otro lado. En el medio, tengo una zona en donde seguramente a la mitad tengo interferencia destructiva, pero después de eso tengo un degradé de iluminación, en donde la intensidad no es ni la máxima y 0, ni la mínima que es 0. Y esa situación se da en función del coseno cuadrado de un ángulo phi sobre 2. ¿Cuál es el ángulo phi? El ángulo phi, según ustedes vieron, es el ángulo entre el fasor del campo eléctrico que proviene de la luz de una ranura con el fasor campo eléctrico que proviene de la luz de la otra ranura, ¿sí? Es decir, todo lo que he dicho, simplemente lo único que pretende justificar es que de una intensidad máxima, yo puedo tener intensidades que van variando según la posición angular en función del coseno cuadrado del ángulo phi. ¿Qué es lo que es el ángulo phi? Es el ángulo entre los fasores campo eléctrico que provienen de las dos ranuras. Ese ángulo phi, nuestro problema 3 nos dice que es de 60 grados. Es decir, cuando acá justo en el medio tengo interferencia constructiva, ¿sí? El ángulo phi ahí va a ser 0. Entonces los dos fasores van a estar alineados. Si me muevo un M igual 1 para un lado, el fasor giró 360 grados y vuelvo a estar en ángulo 0, vuelvo a tener interferencia constructiva. Ahora, cuando el fasor está justo en 60 grados, ¿cuál es el valor relativo que tengo de la intensidad con respecto al valor máximo? Bueno, me lo da esa expresión de arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente poner que la intensidad que vamos a apreciar es la intensidad máxima por el coseno cuadrado de 60 grados sobre 2. ¿Sí? Y esto es, yo les digo, 3/4. 3/4 de I sub 0. Por un desfasaje de los fasores
de 60 grados, uno con respecto a otro, yo tengo 3/4 de la intensidad máxima y esa es la respuesta al punto A del problema. Bien, y el punto B decía, ¿cuál es la diferencia de las longitudes de la trayectoria para la luz procedente de las dos ranuras en ese punto? Es decir, ¿en qué punto estoy? ¿Qué sé yo? Podés tener un punto por acá. ¿Sí? Un punto por acá, yo tengo esta situación porque en ese punto el ángulo phi vale 60 grados. Entonces, ahí, ¿tengo sombra? ¿Tengo oscuridad? No. ¿Tengo pleno brillo? No. Tengo una intensidad media. ¿Cuánto vale? 3/4 de I sub 0. Para ese punto en particular, ¿cuál es la diferencia de camino óptico que proviene de una ranura y de la otra? ¿Cuál es la diferencia de camino? R1 menos R2. ¿Se entiende el problema? Entonces, ahí va otra expresión también importante de la teoría, que me dice que el ángulo de desfasaje phi entre los fasores es a 2π, como la diferencia del camino óptico es a lambda. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la diferencia de camino óptico. La diferencia de camino óptico entonces sería phi sobre 2π por lambda. Lo pongo acá, por lambda. Lambda, ¿lo tengo? Sí, lo tengo. ¿Cuánto vale phi? Phi vale 60 grados. Entonces, si acá pongo el ángulo de desfasaje que me dio el problema, que me lo dio en grados, acá no puedo conservar 2π, porque está haciendo referencia a una relación de ángulos. Si acá lo tengo en grados y acá lo tengo en radianes, tengo que ponerlo todo de una sola manera, ¿no? Entonces acá pondré 360. Ojo con ese tipo de detalles, ¿no? Bien, y acá pongo la longitud de onda de la luz que me dice el problema, que era 480 nanómetros. 480 nanómetros. Entonces, cuando saco todo esto, encuentro R2 menos R1, R2 menos R1 o R1 menos R2. Yo estoy tomando la diferencia de camino. No se confundan con esto. Hay que tomarlo siempre en términos de valor absoluto, ¿sí? La diferencia, entonces, de camino, si uno despeja de acá, yo le digo, esto da 8 por 10 a la menos 8 metros. 8 por 10 a la menos 8 metros es la diferencia de camino óptico desde una ranura y desde la otra en el punto en cuestión. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia en cuanto a acá hemos encontrado la diferencia del camino óptico, pero la pregunta hace referencia a la diferencia de las longitudes en cuanto, en comparación con la longitud de onda. Entonces, fíjense, yo tengo como diferencia del camino óptico 80 nanómetros. 80 nanómetros. Si yo divido 480 nanómetros, que es la longitud de onda de nuestra experiencia, dividida la diferencia de camino óptico, que es 8 por 10 a la menos 8 metros, eso va a dar un sexto. Eso va a dar un sexto. Quiere decir entonces que esa diferencia de camino óptico termina siendo, ¿sí? Ese R2 menos R1 termina siendo un sexto de lambda. ¿Sí? Termina siendo un sexto de la longitud de onda que está pretendiendo interferir. Bien, esto queda claro, entonces, que estamos ante un caso en donde la interferencia no es constructiva, porque acá no tengo un 1,
y tampoco es destructiva porque acá no tengo un 0. La interferencia no es ni constructiva ni destructiva, estoy en un punto medio. La intensidad es 3/4 de la máxima. ¿Por qué? Porque la diferencia de camino óptico no fue un número entero de veces lambda para que esto fuera perfectamente constructivo. Y tampoco fue un número semi-entero. Un sexto no termina en 0,5. ¿Sí? Es una partecita de la longitud de onda. Por eso es que estoy en una región de media sombra, media luz. Bien, ese es el problema. O sea, este problema nos ayuda a interpretar que además de la interferencia constructiva y destructiva que hemos visto en las fórmulas anteriores, aparece este tipo de situaciones en donde interviene el razonamiento de la luz en función de espesores y estas expresiones del coseno cuadrado para describir el patrón de intensidad sobre la proyección de la pantalla. ¿Se entiende? Bien, ¿preguntas? ¿Todo bien? Bueno, veamos el problema que sigue, que vamos a resolver el problema 5, ¿sí? También a través de dos ranuras, ¿sí? También a través de dos ranuras. Dos ranuras, bueno, me dan las separadas por 0,160 milímetros, es decir, esa es la distancia D, típica de los problemas, del planteo de los problemas. Están a 0,950 metros, es decir, casi 1 metro, eso sería la distancia de la pantalla. E iluminadas por luz coherente, son la luz láser, de lambda igual a 500 nanómetros. La intensidad en el centro del máximo central, vale decir θ igual 0 grados, es de 12 microwatts por metro cuadrado. A pregunta cuál es la distancia sobre la pantalla del máximo central al primer mínimo. Y B cuál es la intensidad en un punto medio entre ese máximo y ese mínimo. A ver. Bueno. Es decir, a ver, yo tengo la pantalla con las dos ranuras. Tengo las dos ranuras, ¿sí? Y voy a interferir con una luz láser, voy a impactar con un rayo láser. De acá además, acá dibujo la normal, y acá dibujo la pantalla. Entonces, acá voy a tener una franja brillante, y acá voy a tener otra franja brillante, y acá otra, y acá otra, y acá otra. Entonces tengo interferencia constructiva, destructiva en el medio, constructiva, destructiva, constructiva, etcétera, etcétera. Bien, recordemos que justamente esa condición de constructiva, destructiva, responde a una función coseno cuadrado. Función coseno cuadrado, en donde este valor máximo le llamamos I0, ¿sí? Y esta función I es la que hemos visto recién como I0, coseno cuadrado de phi sobre 2. Coseno cuadrado de phi sobre 2, ¿sí?
Entonces, acá tengo un m igual, acá para m igual 0, para m igual 1, o m igual menos 1, m igual 2, m igual, no, menos 1, menos 2, o sea, números m entero me dan interferencia constructiva, luz semientero, voy a parar justo acá, ¿sí? La interferencia destructiva. Y en el medio tengo para evaluar la función coseno cuadrado de phi sobre 2. Ahora, el ángulo phi es un ángulo teórico, es un ángulo entre fasores de los campos eléctricos que se desprenden de las dos ranuras al llegar a la pantalla. Ese ángulo phi yo no puedo poner una lupa sobre la luz y ver el diagrama fasorial y ver el fasor. Sí, es una especulación teórica. Por eso es que el ángulo phi termina finalmente cambiándose de acuerdo a los parámetros del banco óptico, vale decir, de lo que tenemos en laboratorio para poder medir de alguna manera. Bien. A ver, me perdí. ¿Qué es lo que podía el problema? Bueno, el problema me dice que justamente acá, en el máximo central, la intensidad es de 12 microwatts por metro cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es la distancia sobre la pantalla hacia el primer mínimo? Es decir, acá tengo una distancia y esta es la distancia que me está pidiendo el problema. ¿Cuál es la distancia del máximo central al primer mínimo? Bien. A ver, no tengo... Bien. A ver, en la interferencia destructiva me estaría diciendo que la diferencia de camino óptico al primer mínimo es la diferencia R2 menos R1 igual a un número semientero de longitudes de onda. Ahora, esta diferencia de camino óptico, de acuerdo a una construcción trigonométrica que seguramente el profesor la vio, termina siendo igual a D. ¿Qué es lo que es D? D es la distancia entre las dos ranuras. D por el seno de tita, siendo tita el ángulo que hay entre la normal a la pantalla y la desviación hacia el punto que yo deseo. Yo deseo ubicar el primer mínimo. ¿Sí? Entonces, D por seno de tita me estaría dando la diferencia de camino óptico entre las dos ranuras y el punto en cuestión en donde yo pretendo tener una interferencia destructiva. Ese D por seno de tita entonces va a ser igual a M más 1/2 de lambda. Por un lado. Por otro lado, si se está tratando del primer mínimo al lado del máximo central, ¿cuánto vale M? Yo sé que M, para el máximo central, este máximo central, M vale 0. Es decir, la diferencia del camino óptico es 0 porque yo estoy justo en el máximo central. Y entonces, desde una ranura y desde la otra, hacia el mismo máximo central, yo tengo la misma distancia. R2 menos R1 vale 0, porque M vale 0 y tengo interferencia constructiva. Los dos caminos ópticos son iguales. Perfecto. Ahora, si yo tengo la expresión de interferencia destructiva, el primer mínimo a la derecha o a la izquierda del máximo central es para M0 más 1/2 de longitud de onda. Vale decir, el 0 que yo tengo acá más 1/2
me da esta localización, vale decir, eso es 0 más 1/2, para llegar con media longitud de onda de diferencia entre un camino óptico y el otro. Entonces ya podemos ir acotando esto y saber que al ser m igual 0, va a quedar directamente 1/2 de lambda. D por seno de tita, 1/2 de lambda. Y luego, seguir considerando ciertos aspectos geométricos de la experiencia de laboratorio. La distancia D entre ranuras, que es muy pequeñita, suele ser dato del problema, porque suele venir en las plaquitas que uno pone en el laboratorio cuando uno pretende iluminarlas. No la vamos a medir, ya viene indicado. Ahora, el seno de tita, ¿qué es lo que es el seno de tita? Es el seno de este ángulo. Este ángulo típicamente en una experiencia es muy, muy pequeño, muy pequeño. Y al ser muy pequeño, como creo que alcancé a ver que le estaba dando Martínez, cuando el ángulo es pequeño, en radianes, el ángulo es igual, o sea, el seno del ángulo es igual a la tangente del ángulo y es igual al ángulo en sí mismo, ¿sí? Entonces, yo que voy a pensar que esto lo voy a asimilar a la tangente de tita. ¿Y qué es lo que es la tangente de tita? La tangente de tita podría ser este cateto sobre este otro cateto. Este cateto típicamente se le llama I. Y este cateto se le llama X, ¿sí? Es decir, a ver, si yo lo pienso, lo miro desde otro plano, no en perspectiva, acá tengo un máximo central, acá tengo otro máximo lateral, y acá tengo el mínimo al cual yo me estoy refiriendo, y este es el ángulo θ. Entonces, esta distancia se le suele llamar X, la distancia de la pantalla, de la doble rendija a la pantalla donde se proyecta, se le suele denominar X, un valor grande, un valor medible, alrededor de, digamos, centímetros, 1 metro, 1,20 m, más o menos esos valores. Y lo que voy a medir acá son distancias que más o menos están en el orden de los milímetros, y eso se le denomina I. Entonces, el seno de tita, que está en la expresión, lo voy a cambiar por la tangente de tita, ya que tita es chiquito, y la tangente de tita es I sobre X, ¿sí? I sobre X, y de acá puedo despejar, ¿qué voy a despejar? La distancia I, porque a mí me dicen a qué distancia del máximo central está el primer mínimo. ¿A qué distancia? A la distancia I. Entonces yo de acá despejo I, que va a ser igual a 1/2 de lambda por X sobre la distancia D, que es la distancia entre las ranuras. Bueno, en el ejercicio tengo la longitud de onda, tengo la distancia X, que era de 0,95 metros, y tengo la distancia de que es de 0,16 milímetros, ¿sí? La distancia de también la tengo. Bueno, de todo eso saco la cuenta, entonces saco esa cuenta, y la distancia I da 1,48 milímetros, ¿sí? Es chiquitito, pero se puede observar y se puede medir perfectamente sobre la pantalla. Y si yo quiero de alguna manera aumentar ese valor para mejorar el poder colocar una regla sobre la pantalla y poder corroborarlo, bueno, lo que puedo hacer es alejar la pantalla un poco más, ¿sí? Se mejora el valor en función de X. Entonces, al aumentar X, aumenta Y, lo podré medir mejor ese valor del máximo central al primer mínimo y corroborar todo este set de ecuaciones, ¿de acuerdo? Bien, esa era el inciso A. El inciso B me dice cuál es la intensidad en un punto medio entre ese máximo y ese mínimo. Claro, entonces quiere decir que el máximo central está justo enfrente de las dos ranuras. Para un m igual 0, el mínimo que está
a la derecha y a la izquierda está ¿a cuánto? A 1,48 milímetros. Bien, en ese valor, ese es el valor donde la intensidad es 0. Bien, ¿cuál será, me pregunta el problema, el valor de intensidad en un lugar intermedio? ¿Sí? Justo a la mitad, en un lugar intermedio, o sea, acá. En un lugar intermedio, o sea, que si por acá, yo no tengo máximo y no tengo mínimo. Tengo una intensidad intermedia. ¿Cuánto vale? ¿Vale la mitad de lo que valía la intensidad en el punto central? ¿Vale la mitad? La mitad es la mitad en la pantalla, entre el máximo y el mínimo. Pero ¿cuánto vale la intensidad? Bueno, justamente ahí estamos trabajando en función del coseno cuadrado, que es la forma, la función que me describe cómo varía la intensidad en relación a la posición angular. En tal sentido, yo tengo esto. ¿Sí? A ver, acá tengo m igual 0 y tengo un valor I0 de, ¿cuánto era? 12 microwatt sobre metro cuadrado. ¿Sí? Bien. Acá tengo m, este punto que es 0 más 1 medio de longitud de onda en m. M vale 0, 0 más 1 medio, ahí calculamos, y en distancia vimos que esto era 1,48. Bien, ahora, angularmente, en la función coseno cuadrado, ¿sí? A ver, permítanme borrar acá. Esta es la función coseno cuadrado de alfa, de un alfa. Entonces, si yo, supongamos que esto sea alfa, acá alfa vale 0, para cuando alfa vale 0 yo tengo el valor, el mayor de los valores. Acá alfa vale pi sobre 2. Es el primer mínimo, porque el coseno de pi sobre 2 vale 0 y al cuadrado vale 0. Quiere decir que justo el punto medio que yo tengo que evaluar correspondería a pi sobre 4. A pi sobre 4. Entonces, ¿cuánto valdrá la intensidad en el punto medio entre el máximo central y el primer mínimo? Esa es la pregunta del problema. Bueno, valdrá el valor del máximo central, 12 microwatts sobre el metro cuadrado, por el coseno al cuadrado de la posición angular que responde a la función coseno al cuadrado. ¿Cuál es la posición angular? Coseno al cuadrado de pi sobre 4 al cuadrado. Cuando saco esa cuenta, doy con el valor de intensidad de este punto que no es ni luz perfecta ni sombra perfecta. ¿Se entiende? Bien, y eso va a dar 6. Exactamente 6 microwatt por metro cuadrado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ese es el ejercicio 5. Bien. Sigamos. Si no hay preguntas. Vamos a seguir con el ejercicio 6. Que dice, se ilumina con luz blanca
normal, una placa de vidrio de n igual 1,53 y de espesor 485 nanómetros, rodeada de aire. Bien, dentro de los límites del espectro visible, entre 400 a 700 nanómetros, ¿qué longitudes de onda se intensifican al reflejarse y qué longitudes de onda se intensifican en la luz transmitida o emergente? Bien, fíjense que, rebobinando un poquito, los tres ejercicios que hemos hecho tienen que ver con interferencia de dos fuentes. El primero era, ¿se acuerdan? Las dos antenas de radio. Después vimos el 13.3, que era interferencia de dos ranuras, o sea, dos ranuras iluminadas con una luz láser que se proyectan sobre una pantalla. El que vimos recién, el 5, también, otra vez dos ranuras y sobre ellas la luz láser. Pero ahora empezamos con los problemas de la última parte que vio el profesor Martínez, que tiene que ver con interferencia debido a la reflexión en películas delgadas, ¿sí? Ahora estamos en la otra parte. Bien, entonces veamos un poquito de qué se trata. A ver. A ver, ahora, como siempre decimos, siempre tenemos dos rayos que van a interferir. Hasta acá lo más común es agarrar una plaquita, hacerle dos agujeritos, impactar con una luz coherente, una luz láser. Entonces de acá aparece dos ondas coherentes que según la diferencia de camino óptico van a interferir en forma constructiva o en forma destructiva, ¿sí? Esto es lo que hemos visto también. Ahora, ¿qué es lo que viene? Ahora se viene una película delgada. Creo que es una película delgada a la manera de lo que está hablando este ejercicio. Me dice que es una película que está rodeada de aire. Yo tengo una película delgada porque su espesor es comparable con la longitud de onda de la luz que vamos a trabajar. Fíjense que me dice que el espesor de la película es el espesor que suele ser E o T o H, le vamos a poner de 485 nanómetros, ¿sí? Esta película, de un material transparente, tiene un índice de refracción N de 1,53. Ahora, está rodeada por aire, es decir, acá tengo N igual 1 y acá tengo N igual 1 porque tengo aire. Bien, ¿qué va a pasar acá? Voy a incidir en esta película. Por lo general, uno hace incide con un cierto ángulo para permitir observar en el dibujo el haz reflejado, pero en los problemas, en la redacción del problema, siempre dice un haz de luz de una cierta longitud de onda incide de manera normal, ¿sí? De manera normal es al efecto de tener presente que la luz va a recorrer esta distancia exactamente en el espesor que me dice el problema. Porque si yo entro en forma, si yo voy a pensar en un haz que incide en forma oblicua, a lo mejor entra en conflicto el tema de cuál es la distancia que recorro dentro de la película delgada. Entonces, en general, la redacción del problema dice un haz incide en forma normal sobre una película delgada. Pero el dibujo, en vez de normal, lo hacemos medio inclinado para permitir ¿qué cosa? Para permitir dibujar un haz reflejado, ¿sí? En la primera interfaz y otro haz reflejado en la segunda interfaz. Entonces, en los problemas anteriores yo tenía dos rendijas, dos ranuras para poder agarrar el láser y dividirlo en dos haces que iban a interferir. Y ahora recurro a una doble reflexión en la película delgada, en la cara anterior y en la cara posterior, de acuerdo a la incidencia de unas incidentes. ¿Se entiende? Bien, y acá está el tema que estábamos hablando recién. ¿Cuál es el criterio para que
yo tenga, cuando yo mire esta doble reflexión, observe interferencia constructiva. ¿Cuál es el criterio? El criterio va a ser que la diferencia de camino óptico, otra vez, ¿cuál es la diferencia R2 menos R1 de camino óptico? Este haz se refleja acá y el otro va y viene. O sea, la diferencia de camino entre un R1 y el otro R2 es 2 veces el espesor, porque hay un haz que va y vuelve. El otro ni siquiera entra. Entonces, aquella vieja diferencia de camino óptico ahora es 2 veces el espesor de la película delgada. 2 veces C es la diferencia de camino óptico. ¿Y cuál es el criterio para interferir constructivamente? Bueno, el criterio es un número entero de longitudes de onda, como siempre. Como siempre, pero como siempre no es tan como siempre, ¿por qué? Porque está lo que decía el profesor recién, que fue la última parte que yo escuché. Cuando este haz, cuando el primer, acá tengo 2 reflejos. Si el primer reflejo corresponde a un reflejo de una onda electromagnética que incide, que viene en un medio de n igual 1 y se refleja sobre un medio de un n mayor, entonces digamos, la ondulación o la perturbación de esa ondulación se desfasa con respecto al haz incidente en 180 grados angularmente y en cuanto a longitud de onda en justamente la mitad, en media longitud de onda. ¿Sí? 180 grados es la mitad, digamos, angularmente de todo el desarrollo de la onda, y lambda sobre 2 corresponde también a la mitad de lo que sería en longitud lo que estamos estudiando. Entonces, cuando yo vengo de un medio de un índice n y reflejo sobre un índice de un valor mayor, tengo que pensar que ese haz ha rotado 180 grados, o sea, media longitud de onda. Una vez que entra al medio, ¿sí?, y se vuelve a reflejar, esta vez la condición es exactamente al revés. El haz que viene propagándose dentro de esta película viene en un medio igual a 1,53 y se va a reflejar sobre un medio de un índice menor. Entonces, cuando viene en un índice mayor y se refleja sobre un índice menor, el haz reflejado no tiene ese cambio angular de 180 grados subpasores, o sea, que no tiene un lambda sobre 2 que considerarse en esta realidad de reflexión. En consecuencia, como este rotó 180 grados, o sea, media longitud de onda, y este no rotó, ¿sí?, este sí, este no. Entonces, esto ya no va a ser la expresión de interferencia constructiva, porque para compensar que uno rotó y el otro no rotó, para interferencia constructiva, vamos a tener que poner acá m más un medio de lambda. Entonces, para este ejercicio, esta es la expresión de interferencia constructiva. Ahora, supongamos que acá en vez de un n igual 1 hubiera puesto un n igual 2, mayor que este, los dos se hubieran invertido, los dos hubieran rotado, y como los dos rotaban, entonces tendría que haber borrado en un medio, y otra vez m lambda sería la expresión clásica de interferencia constructiva. Es decir, que para este caso, la interferencia constructiva está dada por esta expresión, y la interferencia destructiva estaría dada por eso. No, destructiva. Destructiva, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto que antes era constructivo siempre y esto era destructivo siempre, ahora resulta que a veces puede ser así y a veces puede ser al revés. ¿De qué depende? Depende del índice de reflexión contra los cuales se refleja
la luz que estamos estudiando. Bien. Entonces, me preguntan, dentro del espectro visible, ¿cuáles son las longitudes de onda que se van a reflejar? ¿Y cuáles son las longitudes de onda que se van a refractar? ¿Sí? O sea, si yo me pongo de un lado, ¿qué colores voy a ver? ¿Qué colores del espectro visible puedo llegar a ver? Y si me pongo del otro lado, ¿qué colores del espectro visible se pueden llegar a ver, a resaltar con respecto a los demás? Bien, entonces, ¿qué es lo que se va a reflejar? Se va a reflejar de acuerdo a esto. Voy a tener que despejar lambda de acá, ¿sí? Voy a tener que despejar lambda. Lambda va a ser igual a 2 por E sobre M más un medio. Entonces le voy a tener que ir dando valores a M para ver para un valor de M determinado, por supuesto colocando en lugar de E este valor, cuál es la longitud de onda que aparece, pero tiene que entrar dentro del espectro visible. En tal sentido, yo acá voy a probar, vamos a probar con un M igual 0, me da fuera del espectro visible, con un M igual 1. Cuando pruebo con un M igual 2, me da que lambda es igual a 593 nanómetros, ¿sí? Eso es espectro visible. Y también voy a probar con un M igual 3, en donde lambda va a quedar de 424 nanómetros. Si ya paso un lambda igual 4, se me sale el espectro visible. Se me cae por debajo de los 400 y ya sería una luz no visible. Entonces, la respuesta que caben para este ejercicio es que para una luz blanca, lo que se va a interferir constructivamente en la reflexión van a ser esos 2 lambda para estos 2 m. Bien, ¿y cuál va a ser, cómo voy a evaluar la luz transmitida? Bueno, la luz transmitida también la voy a evaluar a través de estas expresiones, solamente que ¿qué es lo que voy a pensar? Lo que para la reflexión es una interferencia destructiva, o sea, lo que no se va a reflejar, lo que se va a reflejar constructivamente tiene que ver acá. Pero lo que no se va a reflejar, vale decir acá arriba, porque le hemos puesto destructiva, es lo que se va a transmitir a través del medio y van a ser la longitud de onda que se van a poder observar con mayor facilidad de este otro lado. Bien, entonces, de nuevo, para lo que yo puedo llegar a ver, para lo que yo pueda llegar a ver acá, ¿qué longitudes de onda? Bueno, la voy a tener que despejar de esta expresión, ¿sí? Entonces, lambda me va a quedar igual a 2E sobre M. Y ahí empiezo a probar. Bien, y me da un solo valor para M igual 3. Para M igual 3, si le pongo M igual 3, lambda queda de 495 nanómetros. ¿Sí? Para cualquier otro valor de M, si yo me voy a M igual 2 o M igual 4, bueno, el valor de lambda que queda se sale del rango de 400 a 700 nanómetros, que es nuestro espectro visible. ¿Sí? Bien, pero, a ver, de nuevo, ¿qué es lo que se rescata de acá? Que estamos interfiriendo siempre con 2 haces, pero esta vez como consecuencia de una doble reflexión. Y en esa doble reflexión, no siempre las expresiones que antes eran constructivo o destructivo permanecen de esa manera, pueden cambiar, como es, por ejemplo, este caso. Bien. ¿Preguntas? Profe. Sí. No, pregunta. Bueno, gracias. No entendí qué es lo que rota. Lo que usted dice que rota. Rota la fase de la onda. O sea, la ondulación, imagínatela como una señal senoidal.
que cuando digamos, impacta sobre el otro medio, se va a refractar y se va a reflejar. Lo que se refleja con la misma variación, con la misma fase, con la misma variación con la cual venía, se va a reflejar igual en la medida que el segundo medio tenga un índice de refracción menor que el medio por el cual incide. Ahora, si acá tengo un índice de reflexión mayor, cuando la señal se refleja a contrafase. A ver, eso lo han visto en física 1, por ejemplo, con ondulaciones sobre una cuerda que se propaga. Si la cuerda está atada, por ejemplo, a un muro, cuando la onda llega al muro y vuelve sobre la cuerda, digamos, la ondulación, la perturbación vuelve sobre la cuerda, si la cuerda venía así, vuelve en sentido contrario. A ver. Supongamos, ¿sí? Que acá tengo un medio n igual, como este que tengo acá, 1,53, y acá tengo un n igual 1, y yo acá estoy dibujando la ondulación del campo eléctrico. ¿Sí? Bien. La ondulación del campo eléctrico, una función matemática, pero me imagino la onda que viene así, como si fuera una cuerda, y va a impactar sobre un medio de densidad mayor. Bien, ¿qué le va a pasar? Va a pasar que parte de esta onda, con mayor intensidad, va a seguir, se va a refractar, pero va a seguir en la misma fase, vale decir, si la función coseno venía, supongamos que termina acá, esto sigue así. Pero la onda que se refleja a contrafase, vale decir, si terminó acá, arranca de acá abajo. ¿Todo por qué? Porque la onda venía en un índice N1 y chocó contra un índice mayor. Entonces la reflexión rota 180 grados. Ahora, si fuera al revés, supongamos que esto sea 1,53 y rebota contra un N igual 1 o 1,2, qué sé yo, no, si fuese al revés, lo que va a pasar es que la información incidente tiene una perturbación así. Cuando choca con esto, bueno, del otro lado va a seguir más atenuada y se va a reflejar también así. Se va a reflejar igual, muy fácil. Quizá con una amplitud un poco menor, pero se va a reflejar con la misma fase de oscilación con la cual venía. Se va a reflejar sobre sí misma, digamos. ¿Se entiende? A eso hace referencia el tema de el cambio de fase o la media longitud de onda que hay que agregar al problema cuando hay estas reflexiones. No sé si entendiste. Claro, ahí lo entiendo más. Gracias, profe. Bueno. ¿Algo más? Profe, ahí Sí. cuando le dio valores positivos a M, ¿le podría haber dado valores negativos también? ¿Enteros negativos? ¿O no se puede eso? Mira, si le doy valores, a ver, típicamente no tendría sentido porque me va a dar el mismo valor, los mismos valores, pero con signo cambiado. Sería una Claro. longitud negativa, no tendría sentido. Ah, bien. Ya eso, digamos, algebraicamente lo puedo hacer, pero no tiene una interpretación física, no tiene sentido. Profe, Sí. le hago una consulta. Cuando calculó el lambda, es 2 por el espesor sobre m más un medio, ¿no es cierto? Ah, pará. Me parece que falta el n ahí. Falta el N, tenés razón. Menos mal que me dijiste. Menos mal que me dijiste. Menos mal que me dijiste. A ver, va de retro. Menos mal que me dijiste.
¿Cuál es la situación? El lambda que está acá, en realidad, es el lambda 0. A ver, yo acá digo con una longitud de onda lambda, que se suele denominar lambda 0, que es, ¿cuánto era? 485 nanómetros, ¿sí? 485 nanómetros, perfecto. Ahora, yo estoy haciendo un estudio sobre 2 veces c, vale decir, la trayectoria que esta onda hace sobre el ida y vuelta dentro del espesor. Cuando la oscilación electromagnética entra en este índice de refracción distinto al vacío o distinto al aire, que n vale 1, resulta que justamente, digamos, el índice distinto hace que la velocidad de propagación dentro de este índice sea menor y en consecuencia la longitud de onda se hace más chiquita. Entonces, cada una de estas expresiones que están puestas acá están sacadas en función de lambda, pero ¿qué es lo que es lambda? Lambda va a ser lambda 0 sobre n, sobre el 1,53. Si no, no les va a dar estos números que yo les he dado, ¿sí? Este lambda que está acá, es decir, en definitiva, ¿cuáles son las longitudes? Acá lo que tengo que poner es lambda 0 sobre 1,53. ¿Sí? Tras lo cual, el valor de lambda 0 que yo tengo es consecuencia de agarrar este 1,53 y pasarlo multiplicando. Acá abajo lo paso multiplicando. Entonces, ¿cuáles son las longitudes de onda que yo observo desde afuera? Los lambda 0, los lambda en el aire, son lo mismo que habíamos hablado, solamente que en la expresión que yo tenía acá, el lambda, era el lambda 0 dividido el índice de refracción. Esto es lambda 0 sobre el 1,53. Esto es lambda 0 sobre 1,53. Pequeño detalle, ¿sí? Si no, no le va a dar nunca. Así que, bien, no sé quién me habló, pero te agradezco infinitamente. No, no hay problema. Profe, y en el segundo, cuando hace el haz de luz que no entra en el vidrio, ese no iría con el N. No, pero la ecuación, está muy buena la pregunta. La ecuación para pensar en interferencia constructiva o destructiva tiene que ver con la diferencia de camino óptico dentro del espesor. Por lo tanto, el lambda que está yendo y viniendo acá está sometido al n de la película delgada. Por eso ese lambda, el lambda 0, la longitud de onda, tiene que estar dividida por el índice de reflexión del material. Perfecto. Claro, eso sería en la constructiva. Y en la otra también, porque también acá tengo 2 veces E. Ah, O sea, perfecto, también perfecto. estoy Sí, pensando en el mismo lugar. Entonces, el lambda que está recorriendo ese E para abajo y para arriba, ¿sí? El lambda que lo está recorriendo es el lambda 0 que viene desde acá afuera, pero que metido dentro de la película delgada se lo evalúa como lambda 0 sobre el índice de reflexión del material. ¿Se entiende? sí, profe. Gracias. Bien. Bien. Bueno, vamos al otro ejercicio que sigue, si no hay preguntas. Vamos al 1310, que también tiene que ver con esto de película delgada, ¿sí? Porque otra forma de poder generar el tema de película delgada
es a través de esa cuña que ustedes están viendo ahí, vale decir, podría que está en el laboratorio, una de las experiencias de laboratorio tiene dos vidriecitos, ¿sí? En donde con una muy pequeñísima separación entre ellos, se genera entre ellos una cámara de aire muy finita, y en esa cámara de aire o de algún otro material, tengo ahí una película delgada con la cual puedo hacer la experiencia, ¿sí? Entonces veamos cómo es el tema. También, fíjense, ese dibujito es del libro, y en el libro está explicado eso, véanlo. A ver, ejercicio 13.10, dice, suponga que la placa superior de la figura es de plástico con un n igual a 1,40. La cuña está llena con silicona, que tiene un n igual a 1,5. Sí, no tengo aire, tengo una silicona. Y la placa inferior es vidrio con un n 1,6. ¿Sí? Entonces fíjense cómo va cambiando los índices de refracción de los tres medios que hay ahí. Bien, calcule la separación entre franjas oscuras. Bien. A ver, ¿de qué se trata? Se trata entonces de que yo tengo un medio que creo que es vidrio, ¿sí? Tengo una cuña, de un material que está metido justo acá en el medio, que no es aire. Yo tengo acá, a ver, tengo un N 1,6. Acá en el medio, la silicona, me decían, es N igual 1,5, y acá tengo un N igual 1,4, ¿sí? ¿Y cuál es la película agregada? La película agregada es justo, como decía yo recién, el espacio que hay entre un material y otro, ¿sí? La cuña. Y justamente el fenómeno de cuña hace de que el espesor, a ver, supongamos que yo tengo unas que incide y dos haces que se reflejan, y sobre esos dos haces yo voy a estudiar el fenómeno de interferencia. ¿A dónde se van a reflejar? Justamente en la generación de esta película, de esta cuña de material que hay entre un medio y otro. Entonces, yo voy a ingresar con unas, y acá voy a tener una reflexión, y acá voy a tener otra reflexión, ¿sí? Esas son las reflexiones que yo voy a estudiar. Ahora, ¿cuál es el tema? Que para poder estudiar la reflexión, fíjense, si yo voy a estudiar el fenómeno de interferencia destructiva, porque fíjense que el problema me pregunta por la separación entre franjas oscuras. Entonces, ¿qué voy a pensar yo? Una interferencia destructiva. Bien. La interferencia destructiva tiene que ver con una diferencia de camino igual a un número semi-entero de longitudes de onda. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia de camino? Bueno, la diferencia de camino, a ver, si este ida y vuelta le llamamos E, igual que recién, entonces hay una que va y viene dos veces ese recorrido E. La diferencia de camino entre un haz y otro, otra vez, es dos veces E. Bien. Ahora, ¿qué expresión pongo en el otro miembro de la igualdad? A ver, uno de los dos haces que se van a reflejar viene viajando en un medio de 1,4, porque la reflexión está acá. Viene viajando por un medio de 1,4 y se refleja sobre un medio de 1,5. O sea, está reflejándose sobre un medio de mayor índice de refracción, por lo tanto tiene una inversión de media longitud de onda. Este tiene una inversión. Bien, veamos el otro.
digamos, la otra parte que se refracta sobre la cuña y se refleja sobre el segundo medio, ¿qué le pasa? Cuando viene atravesando la cuña de este material, viene en un índice de refracción 1,5 y se va a reflejar sobre un índice de reflexión mayor, es decir, también se va a invertir 180 grados la fase, o lo que es lo mismo, media longitud de onda en cuanto a lambda. Es decir, los dos se van a invertir. Como los dos se van a invertir, es como si ninguno se hubiera invertido, y en consecuencia la expresión de interferencia destructiva va a ser igual a m más un medio de lambda. M más un medio de lambda. ¿Sí? Porque estamos con interferencia destructiva y ambos haces se van a invertir. Y acá tenemos otra vez el mismo caso. La diferencia del camino óptico que estamos evaluando para provocar o para medir la interferencia destructiva se genera en un ida y vuelta en 2E, en donde el índice de refracción es 1,5. Por lo tanto, la longitud de onda que nosotros conocemos y que la identificamos con un color, lambda 0, ¿sí? La vamos a tener que dividir por el índice de reflexión donde va y viene en el camino óptico. ¿Cuál es? 1,5. 1,5. Bien, entonces, además, ¿cuál es la situación? La situación es que, a ver, cuando yo tengo este tipo de geometrías, ¿sí? Con una cuña, yo por lo general acá tengo una longitud L, y acá tengo una separación, voy a borrar esto, una separación máxima que se le llama H. Bien, justo acá yo estoy estudiando en una parte central de mi experiencia, en un punto donde el espesor vale E. El espesor vale E a una distancia de ¿cuánto? Una distancia de X. Bien, entonces si me quedan triángulos rectángulos, en donde yo puedo poner que H sobre L va a ser igual a E sobre X. Bueno, genial, porque entonces yo de acá puedo pensar que E lo voy a poner igual a H sobre L, que me da una constante, por X. Y este valor lo puedo insertar en la expresión que estoy buscando para poder buscar alguna localización X de acuerdo a lo que estoy pretendiendo encontrar. Entonces, yo esto lo puedo meter acá y en consecuencia, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que dos veces E, vale decir H sobre L por X, va a ser igual a, bueno, M más un medio de lambda 0 sobre 1,5. Bien, es decir, dándole valores a M, yo me puedo encontrar con localizaciones de X, ¿sí? De X, en las cuales voy a encontrar franjas de oscuridad. Por ejemplo, yo lo miro de arriba, lo estoy mirando de acá, yo veo una línea brillante, una línea oscura, una línea brillante, una línea oscura, ¿sí? Bien, ahora, creo que me pedía el problema, calcule la separación entre franjas. La separación entre franjas. Esa separación entre franjas debería provenir, también voy a borrar un poquito. Esa separación entre franjas debería venir de un delta X, ¿sí? De un delta X. De un delta X que digamos, un X que tiene que ver con un M, con un X que tiene que ver con un M anterior. A ver.
A ver, déjenme ver una cosita porque yo tengo algo que está exactamente al revés. Está bien. Bien, entonces, yo de acá puedo despejar el valor de X. El valor de X que me va a quedar bueno, L por M más un medio, lambda 0 sobre 1,5 sobre 2H. Sobre 2H, ¿sí? Bien. Entonces, lo que tengo que evaluar yo es el delta X para un delta M igual 1. A ver, entonces acá pongo un M igual 3 y un M menos un M igual 2. Me estaría quedando L lambda 0 sobre 1,5 como factor común, ¿no? Sobre 2H. Y después poner, si yo pongo acá, está bien. Es como si yo pruebo acá con un M igual 2 y después pruebo con un M igual 1, ¿qué me va a quedar? 5 medios menos 3 medios, me queda 1. O sea, 1. 1. Bien, de esa expresión, vale decir, para dos M contiguos, yo encuentro dos valores, la diferencia en X de dos rayas de sombra, ¿sí? Delta X para dos posiciones entre dos interferencias destructivas. ¿Sí? A ver, es como si acá yo pusiera, no sé, para M igual 2, me va a quedar 2 más un medio, es 5 medios, menos para M igual 1, y 1 más un medio es 3 medios. ¿Sí? Y esto me queda 1. Sí, para una diferencia de M1 a M2, o M2 a M3, o M3 a M4, el delta que me queda acá para encontrar un delta X vale 1, y ahí yo puedo rescatar el valor que me termina dando 0,722 milímetros. 0,722 milímetros, ¿sí? ¿Está bien? A ver, ya lo digo. Sí, está bien, 0,722 milímetros. Bien, ese es el tema de interferencia en película delgada, pero cuando la película es una cuña y en consecuencia el espesor que provoca la diferencia de camino óptico va variando, ¿sí? Va variando. Y de nuevo, el análisis de que en este caso la interferencia destructiva tuve que ver con una expresión que contempla el hecho de que unas tuvo que rotar y el otro también. Porque los medios contra los cuales se reflejaron era de un índice de reflexión mayor al medio por el cual venían propagándose. Bien, ¿preguntas?
Profe, ¿por qué el rayo no se refracta en la última Sí, superficie? se refracta, pero acá me están hablando de, digamos, del fenómeno de reflexión de las rayitas. O sea, si yo me posiciono acá, cada cuánto veo franjas de oscuridad. Pero no es que no se refracte. Ojo, también se refleja. A ver, yo también tengo un reflejo acá y también tengo un reflejo acá. Tengo múltiples reflejos, pero los que van a provocar interferencia visible son los que corresponden a la película delgada. Y la película delgada es justamente este pedacito. Porque, a ver, este acrílico, plástico, no sé lo que era de un espesor relativamente grande. Lo mismo que este vidrio. ¿Sí? Este vidrio puede continuar para abajo. Entonces, ¿cuál es digamos, del problema planteado? ¿Qué es lo que provoca interferencia? La película delgada. ¿Cuál es la película delgada? La que está en la cuña. Por eso el doctor estudio lo va a votar. Pero no es que el fenómeno no se siga haciendo, que no se refleje en las otras caras y que inclusive, como vos decís, no haya reflexión. También la hay, sin duda. Ah, claro, claro. Lo que pasa es que el fenómeno se pone de manifiesto cuando la película es delgada. Bien, Profe, escucho, yo no entendí por qué solamente usamos un solo N. porque, o sea, el N lo hemos usado para darnos cuenta que una que provenía en un medio, al reflejarse sobre este medio, rotó 180 grados. Y luego el que se transmitía por la cuña, al reflejarse sobre este otro, también rotaba. Digamos, ahí era una cuestión de mayor o menor. ¿Sí? Y después, el único índice de reflexión que está involucrado en el cálculo es el de 1,5, que es el de el medio que tengo en la cuña, donde el as va y viene, vale decir, donde tengo el 2E, ¿sí? El fenómeno, digamos, la diferencia de longitud de onda que va a provocar la interferencia está en este espesor E. Es en ese espesor E en donde la longitud de onda que interviene en la fórmula que tiene que ver con esa ida y vuelta, tengo que asignarle a la longitud de onda un valor corregido que tiene que ver con el n de este medio y no de los otros. Perfecto. Gracias, profe. Porque, a ver, de nuevo, yo cuando planteo la fórmula digo 2 veces E. Entonces, esa es la diferencia del camino óptico. En ese camino óptico es donde yo debo ver si la longitud de onda viaja en el aire o en un medio de un índice de refracción distinto. Si estoy en un medio de índice de refracción distinto, entonces el valor de lambda 0 lo tengo que dividir por ese índice. El resto no me interesa, porque yo estoy concentrado en ese ida y vuelta, nada más. Sí, perfecto. Gracias, profe. ¿Vale? Bien, vamos al ejercicio último que nos toca ver hoy, que tiene que ver con el último, el 12, el de los anillos de Newton. ¿Sí? También está en el libro, en un tema del libro. Dice, los anillos de Newton pueden verse cuando se coloca una lente plano convexa sobre una superficie plana de vidrio. Si la lente tiene un índice de refracción de N1,5 y la placa de vidrio tiene un índice de refracción de 1,8, bueno, resulta que el diámetro del cuarto anillo brillante es de 1,68 milímetros. Si se agrega un líquido con un índice N1,9 en el espacio entre la lente y la placa, ¿cuál es el nuevo diámetro del anillo de Newton? ¿Sí? Del cuarto anillo de Newton. Bien.
también está en el libro, está todo el tema de anillos de Newton, es un tema muy bonito, está en el libro. Y básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de, yo tengo un medio plano, un vidrio, que es el problema que tiene un índice n de 1,9. No, perdón. No, 1,8. 1,8. Y tengo una lente, a ver si me sale, plano convexa, por supuesto que acá está totalmente exagerada su curvatura. Bien, cuyo índice n es de 1,5. Bien. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo en una cierta parte, si yo miro esto está iluminado de arriba, y si yo lo miro, tengo anillos de interferencia. ¿Por qué? Porque supongamos que acá estamos en la parte, acá tengo un espesor E. Ese espesor E obviamente va cambiando, como lo hacíamos recién en la cuña de aire, solamente que recién la cuña de aire era una variación lineal, y acá tiene que ver con una curvatura de una esfera, que es la que completaría todo la lente plano convexa, ¿se entiende? Bien, entonces, ¿yo qué tenía? Acá tenía aire, acá tenía un n igual 1. Entonces yo tenía unas... No, yo voy a pensar de nuevo en la película delgada. La película delgada es la película de aire. Acá está sumamente exagerada. Entonces, yo acá, en esta película, voy a tener un haz reflejado y otro haz reflejado en torno a la película y en torno al doble recorrido que tengo del espesor E en ese lugar. Supongamos que ese sea el lugar en donde me dice el problema que tengo el cuarto medio brillante con un diámetro de 1,68. Vale decir, si acá tengo el cuarto medio brillante, el cuarto medio brillante va de acá hasta acá con un diámetro de 1,68 milímetros. O sea que tengo interferencia constructiva, y constructiva para el cuarto anillo brillante. ¿Sí? Bien. A ver, yo tenía aire al principio, básicamente tiene un índice de reflexión. Bien. Bueno, a ver, ¿cuál sería en principio para lograr este anillo de 1,68 milímetros de diámetro? ¿Cuál sería la expresión de interferencia constructiva para el cuarto anillo brillante? Bueno, el ida y vuelta es la diferencia de caminos ópticos. Es 2E. Bien, del otro lado, ¿qué pongo? ¿Cómo es la expresión de interferencia constructiva? A ver, si yo tengo este haz que está viajando por un medio de 1,5 e impacta sobre el aire, el haz en su reflexión no rota, no invierte la fase, no invierte, ¿sí? Este no invierte la fase, porque viene por 1,5 y se refleja sobre un n igual 1. Ahora, la parte del haz que pasa al aire y luego se refleja sobre esta otra superficie cuyo índice es 1,8, va de un índice 1 a un índice mayor, por lo tanto este sí invierte la fase. En consecuencia, si el primero no invierte y el otro sí invierte, la expresión de interferencia constructiva es m más 1/2 de lambda. Y ese lambda es el lambda dividido el índice de reflexión
del aire que vale 1. Por lo tanto, me queda así como lambda 0. Por un lado. Por otro lado, si yo quiero pensar en el cuarto, si esta es la expresión de interferencia constructiva, y yo estoy pensando en el cuarto anillo brillante, lo que tengo acá es un m igual a 3. Cuando el m vale 3, entonces recién ahí es 3 más un medio, por la inversión de la fase, yo tendría el cuarto anillo brillante, ¿sí? Tomando en cuenta que en el centro, para m igual 0, tengo oscuridad. Para 0 más un medio tendría el primer anillo brillante. Para 1 más un medio tendría el segundo anillo brillante. Para 2 más un medio tengo el tercero. Y para 3 más un medio tengo el cuarto. Es decir, esto tiene que ver con el cuarto anillo brillante, que es lo que me está indicando el problema. Bien, ahora, ¿cuál es la situación? De acá, yo voy a rescatar el valor de, puedo rescatar perfectamente el valor de E. ¿Cuál es el espesor que hay entre la lente plano convexa y el vidrio para que se provoca interferencia constructiva y del cuarto anillo brillante? Si yo despejo acá, hago 3 más un medio dividido 2 y por el lambda 0, esto me queda, lo tengo en función de lambda, porque no tenía lambda. Me queda igual a 1,75% del lambda 0. ¿Sí? Es decir, 3 más un medio dividido 2 es 1,75 de lambda 0. Ese es el espesor que yo estoy justo tomando en el cuarto anillo brillante. Bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora se le va a colocar acá, en el espacio entre la lente y el vidrio, se le va a colocar un fluido, un líquido, cuyo índice de refracción ahora es 1,9. Es 1,9. Entonces, ¿cómo es el tema de la interferencia constructiva otra vez para el cuarto anillo brillante? Yo tengo, si viene por 1,5 y se despeja sobre 1,9, invierte. Pero si después atraviesa a través de 1,9 y se refleja sobre 1,8, entonces no invierte. Cuando yo coloco entonces un líquido de este índice de refracción, cambia la ecuación de interferencia constructiva. Entonces, en esta otra situación, en donde ahora le voy a poner a esto E', que tendrá otra localización, que es la que me pregunta el problema. ¿Por qué? Porque ahora dos veces E', el ida y vuelta, es la interferencia constructiva. Pero la interferencia constructiva ahora va a ser M, va a ser a ver, déjenme ver. Esto, el primero invierte, y el segundo también invierte. Por lo tanto, esto es un número entero de veces lambda, ¿sí? Como interferencia constructiva. Porque de nuevo, los dos invierten. Por lo tanto, ahora la expresión de interferencia constructiva es M lambda. M lambda, pero ahora va a ser M lambda 0 sobre el índice que vale 1,9, en donde está yendo y viniendo el haz. Bien. El M que va a ir ahora. Perdón, ¿el segundo por qué invierte? Si va de 1,9,
O sea, Tienes razón, tienes razón. es mayor. Sí, sí, sí. El segundo, no, el segundo me invierte. A ver, el primero viene por 1,5 y se refleja en 1,9. Este invierte. Ese sí invierte. Y el segundo viene por 1,9 y se refleja en 1,8. Había visto otra cosa. Queda 1,8. igual. Entonces, este no invierte. Entonces está mal. Entonces, de nuevo, esto es m más 1/2 de lambda 0, ahora sí, sobre 1,9. Ahí está. Sobre 1,9. Bien. De esta expresión, entonces, yo, de nuevo, m lo hago igual a 3 para ubicar el cuarto anillo brillante y puedo rescatar el valor de E', el valor de E' que me va a quedar igual que recién, para decir 1,75, porque son los mismos números, pero esta vez de lambda 0 sobre 1,9. Lambda 0 sobre 1,9. Y 1,75 sobre 1,9 me dice que E' me queda, ya les digo, 0,92 de lambda 0. ¿Sí? Entonces, tenemos los espesores del camino óptico que corresponden al cuarto anillo brillante cuando tenía aire entre la lente y el vidrio y cuando tengo este otro líquido de índice 1,9. Bien, de acá en más, hay una expresión que yo no sé, creo que no se la ha dado Martín. A ver, permítanme borrar. Miren lo siguiente. Yo tengo una lente plano convexa. Esa lente tiene, digamos, puede formar parte de una esfera de radio, llamémosle R. Acá está sumamente exagerado, ¿sí? Bien. Si yo tengo por acá que evaluar lo que nosotros veíamos como anillo brillante, cuarto anillo brillante, acá tengo un cierto espesor E. Y tengo un cierto espesor E. Entonces se me genera acá un triángulo rectángulo en donde esta hipotenusa vale R, es el radio, esto es R menos E, ¿sí? Es R menos el espesor, y lo que tengo acá es un valor X, que sería digamos, la localización del radio del punto en el cual tengo un espesor E. Bien, si yo resuelvo por Pitágoras, esto me va a quedar que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Cuando yo desarrollo este cuadrado, me queda R cuadrado menos doble producto más Y al cuadrado más X al cuadrado. De esta última expresión, fíjense que este R cuadrado lo puedo cancelar con este. Este espesor al cuadrado es tan pequeño comparado con el resto de las dimensiones que inclusive el elevado al cuadrado se hace más chiquitito. Por lo tanto lo voy a despreciar. Y en definitiva me queda que X, o sea, la posición X, que es función del espesor y del radio de la lente, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces E por R. Bien, esta es una expresión típica de los radios de los anillos de Newton, tomando en cuenta el teorema de Pitágoras sobre este modelo.
Bueno, acá está, fíjense. A ver, permítanme borrar. A mí me están hablando de un diámetro. O sea, yo tenía un diámetro al principio. El diámetro era 1,68 milímetros. Ese diámetro de 1,68 milímetros tenía que ver con un espesor que lo medía acá. Ahora, el diámetro es 2 veces el radio, 2 veces x, es decir, 2 veces la raíz cuadrada de 2 por e por r. ¿Sí? Ahora me están pidiendo un diámetro distinto, diámetro de prima, que también es igual a 2 veces un x', 2 veces un radio, que será 2 veces la raíz cuadrada de 2 por e', el e' que habíamos visto recién para cuando las condiciones del problema cambiaban, porque cambiaba el medio en el cual se producía este cuarto anillo brillante, 2 veces e' por el mismo r. Bueno, en definitiva, haciendo el cociente de b sobre d', me estaría quedando, en definitiva, puedo meter todo dentro de la misma raíz, este 2 con este 2 se va, dentro de una misma raíz se va el 2 con este 2, el r con este r, y me queda la relación de sobre e'. De e sobre e'. Está bien, ahí está. Bien, ¿cuánto vale e? 1,75 de lambda 0. ¿Y cuánto vale e'? 0,92 de lambda 0. Entonces, de esta cuentita, yo puedo encontrar cuál es el valor al cual encuentro ahora el diámetro o el radio del cuarto anillo brillante cuando meto en la cuña, digamos, de la lente, un medio de un índice de reflexión distinto. ¿Sí? Bien, creo que de', acá lo despejé, de' da 1,22 milímetros. Vale decir que del diámetro original, que era 1,68, sea ese cuarto anillo brillante se ha reducido, todos se han achicado en cuanto a su diámetro. De 1,68 pasó a 1,22. ¿Sí? Bien, es medio rebuscado el ejercicio, pero tiene que ver con un tema muy interesante que es el tema de los anillos de Newton. ¿Sí? Bien. Bueno. No les voy a dar mucho espacio para preguntas porque me tengo que ir. Ya le dije al profesor Martínez, por eso él me dejó la clase un poquito antes. Tengo que salir corriendo para otro lugar. No sé si tienen alguna duda rápida, la contestamos y si no, cualquier cosa los veo en consulta. Yo no, Bueno, profe. los veo en consulta, no sé. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao, Chao, profe, nos vemos. chao. Suerte. Chao, profe, gracias.